Aviso importante: las historias que escucharás aquí nacen de la imaginación de un fan. No están afiliadas a las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus creadores originales. Este contenido existe únicamente con fines de entretenimiento. Capítulo. El renacimiento de un rey. ¿Qué? ¿De qué mierda estás hablando, maldito? Punto. Exclamó Maito, con un evidente desconcierto en su rostro y voz al oír las palabras que acababan de salir de la boca del rey de las maldiciones. ¿Qué pasa contigo? De pronto te picó la curiosidad por cambiar, ¿te volviste? Sí, soy débil. Respondió Sukuna con despreocupación. Al final, perdí. Sin tener algo más que decir, terminó la conversación y emprendió su caminata en dirección al norte con Uraume caminando a su lado. Las protestas por parte de la maldición de la cara cocida se desvanecieron en el fondo. Esta vida fue buena, vivió como se le dio la gana, sin ninguna atadura. Incluso si a pesar de todo, su final llegó a manos del mismo mocoso al que despreció más que nada en el mundo, el sentimiento de rabia que debió haberse manifestado en su interior por eso nunca se hizo presente. Entre más caminaba sin un rumbo real, los recuerdos de las incontables batallas y el temor que llegó a infligir su mera presencia tanto en hechiceros como en maldiciones hizo que una pequeña sonrisa nostálgica se dibujara en su rostro, mientras las imágenes de su vida pasada fluían en su mente de forma fugaz acompañados de una promesa: estuviste grandioso, Satoru Goujou, nunca me olvidaré de ti. La presencia de Uraume a su lado se fue desvaneciendo lentamente entre más se adentraba en la infinita oscuridad que lo rodeaba, hasta que dejó de sentirla por completo. E incluso así, Sukuna no se detuvo. Por algún motivo, la muerte le resultaba extrañamente confortante, como una combinación de paz y vacío que jamás había experimentado. Finalmente, y entre la aparentemente interminable nada, una luz apareció frente a él. El brillo que emanaba contrastaba intensamente con la negrura a su alrededor. La luz al final del túnel, punto. Pensó con ironía, qué cliché, punto. Sin tener realmente alguna otra opción, avanzó y fue envuelto por su calidez. Fue el equivalente a parpadear, pero cuando abrió los ojos estaba en un lugar totalmente distinto. Las luces en el techo lo cegaron momentáneamente, obligándolo a entrecerrarlos para tratar de distinguir mejor los contornos de la habitación. Una vez que logró acostumbrarse, notó a un hombre envolviéndolo cuidadosamente en una toalla, detrás de él dos mujeres vestían atuendos de hospital idénticos. Felicidades, es un niño muy saludable y adorable, punto. Anunció alegremente el doctor, girando al pequeño infante en sus manos antes de caminar en dirección a la camilla. Frente a Sukuna, estaban otras dos mujeres, una de ellas se veía visiblemente exhausta mientras trataba de recuperar el ritmo de su respiración. La segunda mujer la consolaba suavemente con palabras de aliento. Apenas fue entregado a la mujer en la camilla, Sukuna intentó hablar para exigir algún tipo de explicación, pero lo único que consiguió fue soltar llantos. El sonido parecía estar escapando de su garganta sin control, a pesar de que no estaba triste ni nada como eso. Su frustración solo aumentó al ser recibido en los brazos de la mujer que tenía una cálida sonrisa llena de amor y ternura. Ya, no llores, pequeño, murmuró con suavidad, meciendo al recién nacido de un lado a otro. La felicidad genuina y la cansada mirada de amor maternal que tenía la expresión de la mujer consiguieron que por primera vez en más de 1000 años, Sukuna se sintiera impotente al estar atrapado en este cuerpo que no parecía obedecerle por más que trataba. Quizás tiene hambre, Akane, punto. Sugirió la mujer que se encontraba parada a un lado de la camilla, entendiendo una mano para acariciar suavemente la cabeza del bebé. Akane asintió al estar de acuerdo con las palabras de su hermana y acercó a su pequeño hijo a su pecho. A pesar de querer resistirse, gritar, apartarse o directamente dañar a la mujer, sus nuevos instintos lo traicionaron y lo obligaron a alimentarse. Esto era tan humillante como inevitable al mismo tiempo. Sin saber los pensamientos que recorrían y llenaban la mente del supuesto recién nacido que seguía comiendo, las mujeres continuaron conversando. Por cierto, hermana, dijo Yumiko, llamando la atención de Akane, ¿ya pensaste en qué nombre le pondrás a este pequeñín? Punto. Preguntó con curiosidad, siguiendo sus caricias en la cabeza del bebé. Sukuna solo hizo un pequeño pero adorable gruñido de molestia y prosiguió con su comida. Lo estuve pensando bastante durante este último tiempo. Contestó Akane,
acercando a su hijo un poco más a su pecho al sentirlo comer con ansias y casi con desespero. Creo que Sukuna sería el nombre ideal. Yumiko sacudió levemente su cabeza, siempre olvido que los nombres no son tu especialidad. Bromeo, obteniendo una ligera mirada de molestia de parte de Akane, pero si tú lo dices. Acarició por última vez la cabeza del bebé antes de apartar su mano, entonces este será el pequeño Sukuna. El hechicero siguió alimentándose, sin que ese profundo sentimiento de humillación le carcomiera lo profundo de su mente. Podía escuchar las voces del doctor y más enfermeras de fondo, hablando sobre quién sabe qué, pero él solo siguió con su enfoque sobre su tarea principal. Cuando por fin se sintió satisfecho, apartó su cara del pecho de la mujer, solo para a continuación ser invadido por una fuerte sensación de cansancio. Akane sonrió al ver cómo Sukuna recostaba lentamente su cabeza contra su cuerpo y caía dormido. Al despertar, se encontraba en una habitación completamente distinta, la cual estaba decorada con colores brillantes y dibujos en las paredes. Lo típico que se esperaría para el cuarto de un infante. Asumió que los barrotes de madera eran parte de la suave cuna en la que estaba acostado. No estaba completamente desfamiliarizado con el concepto de la reencarnación, pero tampoco esperaba que se tratara de algo tan literal. Mantener sus recuerdos intactos también le parecía extraño, considerando que justo ahora debería estar chupando su propio dedo al igual que un típico recién nacido. Aquella mujer que lo alimentó era obviamente su madre, mientras que la otra era presumiblemente su tía por haber llamado hermana a su madre. Su mirada se desvió hacia abajo para inspeccionar su cuerpo y confirmar las diferencias que había estado sintiendo. Solo 2 brazos, y sin la sensación de una boca en su estómago por debajo de la ropa que tenía puesta. Le había sido obvio asumir que tampoco tenía sus otros 2 ojos en el rostro. Las marcas en su cuerpo tampoco estaba por ningún lado. Los pasos desde la puerta de la habitación lo hicieron girar la cabeza, viendo a su madre entrar y caminar hacia él. Ahora se veía menos desaliñada y cansada. Akane se inclinó sobre la cuna y suavemente tomó a su bebé, balanceándolo cuidadosamente con un ritmo que lo mantuviera en tranquilidad. Eres un pequeño muy dormilón, debes estar hambriento otra vez. Comentó Akane, bajándose un poco la blusa para alimentar a su hijo una vez más. Y aunque Sukuna odiaba admitirlo con todo su ser, ella tenía razón, estaba hambriento. Luego de alimentarse y quedar satisfecho por segunda ocasión, fue puesto de vuelta en la cuna, donde cayó profundamente dormido. El tiempo pasó mientras Sukuna seguía una rutina monótona, comer, dormir y soportar el cariño de su nueva familia. Sin embargo, su experiencia previa hizo que el aprender a realizar cosas tan básicas como las que solía hacer en este nuevo cuerpo fueran mucho más sencillas. A los 7 meses ya podía caminar sin dificultad o sin usar algún apoyo, con eso se ahorraría el tener que ser cargado y estar constantemente en los brazos de alguna de las 2 mujeres. Al año recuperó su capacidad de hablar fluidamente, aunque debía fingir la torpeza con la que hablaría alguien de esa edad para no levantar sospechas. Lo menos que quería era más atención de la que ya le brindaban. Para este punto, Sukuna estaba resignado a existir en esta forma más débil. Un castigo divino por mis acciones pasadas. Pensaba. El amor materno era una de las tantas cosas que eran desconocidas para él, quien en su vida anterior creció siendo rechazado por todos, incluida la mujer que le dio la vida. Al no saber cómo reaccionar o responder a él, solo se limitó a repetirse mentalmente que su madre no era nada más que una fuente de refugio y alimento temporal. O al menos eso intentaría hacerse creer. Entre más pasaban los años, más crecía y más aprendía, tanto de su nueva familia como del nuevo entorno en el que se encontraba. Su madre y tía trabajaban y eran dueñas de una cafetería que era propiedad de Yumiko. No tenía un padre o abuelos, aparentemente. Y como remate del chiste, su apellido era Rayomen. Pero dejando de lado las coincidencias, lo que más le llamaba la atención al hechicero fue el descubrimiento de la existencia de lo que la gente de este mundo llamaba peculiaridades, dones, o quirks. En un principio creyó que esos apodos eran formas extravagantes de llamar a las técnicas malditas, pero descartó esa teoría al aprender y entender que estos supuestos dones eran más bien un factor biológico en lugar de una sobrenatural. Los conceptos y la relación que existía entre héroes y villanos le recordaba de cierta forma a la que había entre hechiceros y maldiciones, 2 lados de una misma moneda. Enfrentó su reto más grande hasta este momento a los 4 años, el preescolar. Ni haber convivido durante meses con Yuji Itadori pudo prepararlo para algo así.
Lo único que hacía era pasarse el día ignorándolos a todos de la mejor forma que le era posible, aunque también encontraba algo de diversión en provocar peleas entre los demás niños para pasar el rato. Claramente esto lo llevabas a tener problemas, por lo que las cuidadores del preescolar solían llamar constantemente a su madre o tía, valiéndole un castigo o regaño al llegar a casa. Fue durante este tiempo que presenció de primera mano el despertar de las distintas peculiaridades de los niños, los cuales en su mayoría, por no decir todos, eran completamente decepcionantes. Por ejemplo, una niña que podía cambiar de color su cabello, o un niño que podía alargar sus uñas. Patéticos, absolutamente patéticos. Lo único que le quedaba era aguantar hasta que su propio don de manifestara, y esperar que no fuera tan inútil como los de los demás. Pero incluso si ese fuera el caso, estaba seguro de que podría pulirlo y superarlos a todos. Para fortuna del hechicero y la desgracia de las personas, no faltaba demasiado para que ese día finalmente llegara. Y así comenzaba un día más de esta tortura indirecta. Las maestras del preescolar habían reunido a todos los niños con el fin de empezar la hora de las actividades creativas, repartiendo hojas de papel y tijeras infantiles para que cada uno de ellos dibujara lo que quisiera y pudieran recortarlo. Sukuna observaba con aburrimiento el cómo los infantes trataban torpemente el cortar las formas y los contornos de sus dibujos, algunos lo hacían exageradamente mal, y otros directamente arruinaban el papel por completo. El ruido que envolvía el salón era tan molesto como constante, y el hechicero no podía hacer nada al respecto. Ahora, su cuerpo era como el de cualquier otro niño de 4 años y medio, no tenía ninguna ventaja física sobre los demás. Mientras tanto, uno de los niños más ruidosos, del cual, al igual que cualquiera de las otras personas presentes en este lugar, no recordaba el nombre. Corría de un lugar a otro, pasando niño por niño para mostrarles algo. Finalmente, fue turno del Pelirosa. El pequeño e hiperactivo niño corrió hacia él. Mira, mira, mira lo que hice, punto. Exclamó el chico orgullosamente, levantando la hoja de papel mal cortada que parecía ser el intento de crear alguna clase de animal alado. Sukuna empujó al niño para que se apartara, y entonces volvió a recostarse sobre la mesa intentando ignorar el ruido y la felicidad que había a su alrededor. El niño, molesto por no recibir la atención que quería, se inclinó a un lado de Sukuna y comenzó a darle pequeños tirones en el cabello para hacer que volviera a mirar su obra de arte. Oye, no seas aburrido, punto. Gritó el niño, justo al lado de su oreja. Ahora completamente sin paciencia, Sukuna se puso de pie y le quitó el papel de las manos al infante. El chiquillo protestó e intentó recuperar su trabajo de las manos del Pelirosa, haciendo un berrinche en voz alta. Y en ese momento, en el brazo del hechicero, una sensación tan familiar y natural como lo podría ser el respirar se manifestó. Una sonrisa sádica acompañada de una risa infantil pero siniestra escapó de Sukuna, y tras un segundo, la hoja de papel cayó al suelo completamente hecha pedazos. El niño, que justo logró alcanzar y tocar una de las esquinas del papel antes de que éste fuera arruinado, soltó un quejido de dolor y sorpresa mientras daba un paso hacia atrás y se llevaba su otra mano para sujetar su dedo, sus ojos estaban llorosos. La pequeña aula del preescolar se quedó en un silencio tenso luego de eso. Dos de las maestras se acercaron rápidamente al par de chicos, y Butsura, ¿qué ocurrió? ¿Estás bien? Punto. Preguntó calmadamente, arrodillándose a un lado del pequeño que seguía sollozando. Él rompió mi dibujo, y me cortó. Respondió entre llantos, mirando la hoja cortada en varios pedazos que yacía en el suelo mientras le enseñaba su dedo a la maestra. La mujer examinó la herida suavemente y suspiró con alivio luego de un segundo. Por un momento pensó que Sukuna tal vez había usado las tijeras para hacerle daño a su compañero. No te preocupes, es solo un pequeñísimo rasguño. Explicó la mujer, intentando tranquilizar un poco más a Ibutsura, tomándolo gentilmente de la mano y dirigiéndose a otra parte del aula, ven, vamos a limpiarlo y a ponerte una bendita. Otra de las maestras caminó y se acercó al Pelirosa, Sukuna, ¿por qué, y cómo hiciste eso? Punto. Lo cuestionó la mujer, pero su tono parecía ser más curioso que acusatorio. Sukuna no respondió de forma inmediata, las palabras dichas por la otra maestra daban vueltas en su cabeza. Solo es un pequeño rasguño. Eso no podía ser, ¿o sí? El hechicero podría jurar que apuntó a quitarle y desprenderle el dedo al niño del resto de su mano, pero eso nunca ocurrió.
La sonrisa que se le había formado se desvaneció mientras miraba sus manos con extrañeza, la sensación seguía ahí. Y sin duda era bastante parecida a lo que solía sentir cada vez que utilizaba su técnica maldita. Pero ahora algo era diferente, tan similar y diferente al mismo tiempo, y a la par, era mucho más débil. Oh, ya veo. Comentó la mujer, interrumpiendo los pensamientos del chico. Ella puso suavemente una mano sobre la cabeza del pequeño para alborotar su adorable cabello rosado. Al fin despertaste tu peculiaridad. Y parece ser una muy interesante, cortar las cosas con solo tocarlas es bastante genial si me lo preguntas. Debes sentirte muy feliz por eso, punto. La mujer continuó elogiándolo, pero era obvio que estaba tratando de hacer ver esta situación muchísimo más emocionante de lo que en realidad debía ser. Justo como lo hizo las otras veces que el resto de niños despertaban sus propias peculiaridades. Si practicas mucho con ella, lo más probable sea que podrás llegar a cortar cosas más duras y grandes que una hoja de papel. Puede que llegues a ser alguien muy fuerte algún día. Dijo la mujer, concluyendo su aparente intento de charla motivacional mientras apartaba su mano del cabello del chico. Los otros niños comenzaron a hablar y a opinar emocionados sobre la peculiaridad que su compañero de clases acababa de despertar. Pero Sukuna no les estaba prestando atención. Alguien muy fuerte. Ni la mujer ni los infantes parecían estar molestos o asustados, por el contrario, se veían impresionados. Esto era algo completamente diferente e inesperado a lo que estaba a recibir. No hubo repudio o odio, esto era admiración. Y al igual que el afecto de su familia, el hechicero era incapaz de saber cómo reaccionar ante ello. Sukuna será uno de los héroes más fuertes, punto. Dijo uno de los niños. Oh, cierto. Casi lo olvidaba. Un héroe. En este mundo donde todos son especiales, lo que más llama la atención es la fuerza o el potencial que resalta entre los demás. La gente va a admirar a aquellos que son fuertes y pelean para defender a quienes son más débiles. Los felicitan y permiten que lo hagan sin protestar al respecto. Si en su vida pasada sus cortes eran vistos e inspiraban terror, aquí eran vistos como una bendición. Los engranajes en su cabeza empezaron a formular una idea, ¿y si se volvía un héroe? De esa forma podría utilizar su peculiaridad sin restricciones y enfrentaría a otras peculiaridades fuertes para disfrutar libremente de las peleas sin que fuera cuestionando por eso. Después de todo, supuestamente lo estaría haciendo por el bien común, cierto. Durante su vida pasada como hechicero, había realizado actos más viles que los de cualquier villano. Pero, la idea y posibilidad de intentar volver a ser considerado como el más fuerte tomando leves desviaciones en el proceso sonaba lo suficientemente interesante como para molestarse en explorarla. Sí, quizás eso es lo que haría. En este nuevo mundo, no, en esta nueva oportunidad, podría satisfacer su hambre por pelear y demostrar su superioridad sin que hayan molestado piedras atravesándose en su camino. Y más les vale que sean capaces de cumplir sus expectativas. Esa tarde, Akane llegó para recoger al pequeño Sukuna del preescolar, siendo recibida por las maestras quienes rápida y alegremente le compartieron las últimas noticias. Su hijo finalmente ha despertado su peculiaridad, señorita Rayomen. Comentó una de ellas con una sonrisa. Por un momento nos habíamos preocupado de que quizás no fuera a tener una, dado a que el resto de niños ya habían despertado las suyas. Agregó otra, con un cierto nerviosismo en su voz. Pero por suerte no fue así. Su hijo resultó tener un don bastante bueno, punto. Interrumpió nuevamente la primera. Akane se quedó en silencio por un instante debido a las palabras de las maestras, quienes esperaban una expresión diferente y muchísimo más alegre. Está todo en orden, punto. Preguntó la segunda maestra con cierta preocupación ante la aparente falta de reacción por parte de la madre. Akane rápidamente salió de su momentáneo estado de trance y sacudió la cabeza, haciendo una pequeña reverencia como disculpa. Lo siento, creo que justo ahora están pasando muchas cosas por mí. De nuevo, muchas gracias por hacerse cargo de mi hijo. Y con eso, Akane se dirigió a la salida del preescolar junto con un Sukuna que caminaba y tocaba todo lo que pudiera por su camino para cortarlo. Una vez que ambos llegaron a casa, Yumiko saludó a su hermana y a su sobrino. Siendo ignorada como de costumbre por el chico, el cual se dirigió a su habitación. No puede creer que tu hijo siga siendo tan irrespetuoso, es tu culpa por mimarlo todo el tiempo, ¿sabes? Punto. Bromeó un poco,
dirigiendo su atención de vuelta hacia Kane, notando su expresión. Oye, ¿qué pasa con la cara larga? No me digas que él de nuevo se metió en problemas. Pregunto, esta vez con un poco más de seriedad y amabilidad, tomando asiento a un lado de su hermana en el sofá. Sukuna acaba de despertar su peculiaridad. Le aclaró a Kane, haciendo un poco de espacio para Yumiko a su lado. Eso fue lo que me dijeron las maestras. Yumiko tuvo una reacción similar a la que Kane tuvo antes en el preescolar. Se quedó en silencio por un momento antes de suspirar con alivio y relajarse. Eso es bueno. Los niños pueden ser muy crueles a veces, especialmente cuando se trata de esto. Dijo, notando cómo la expresión de su hermana no cambió mucho y parecía seguir tensa. Ahora el no tener una peculiaridad no está tan normalizado como solía estarlo. No estás feliz, tener una peculiaridad le abrirá más puertas de oportunidades en la vida que las que tuvimos tú y yo. Claro que lo estoy. Respondió Kane. Aunque el cómo agarraba y apretaba la tela de su vestido no parecía decir lo mismo. Por lo menos ese bastardo. Prosiguió, esta vez con la voz un poco entrecortada, por lo menos el bastardo de su padre le dejó algo de valor a su hijo antes de huir. Concluyó. Más lágrimas ahora rodaban libremente por sus mejillas ante el recuerdo de la excusa de hombre con el que tuvo la mala suerte de tener un hijo. Yumiko se limitó a abrazar a su hermana. Este era un tema que habían evitado tocar desde hacía bastante. Los sollozos de Akane eran apenas audibles, ella no necesitaba que su hijo la viera así, no quería ni le permitiría hacerlo. Con un esposo o no, se encargaría de hacer todo lo que estuviera a su alcance para permitir que su hijo se convirtiera en el mejor hombre posible. Mientras tanto en su cuarto, Sukuna no había perdido ni un segundo de su tiempo. Comenzó a buscar todo lo que pudiera respecto al uso y las regulaciones de las peculiaridades. Como el desde qué punto se consideraba defensa propia hasta cuál era el límite en el que terminaría por ser considerado un crimen. Existían escuelas que permitían el uso de los dones dentro de sus instalaciones y que tras graduarse le otorgaría una licencia de héroe, con la cual podría trabajar en una agencia de algún héroe profesional, abrir la suya, o trabajar de manera completamente independiente. Saber a cuál optaría era obvio. Sin embargo, aquí fue donde se encontró con uno de los primeros inconvenientes. Un héroe no puede matar villanos, punto. Reclamó en voz baja con molestia. Eso sería un problema, y uno bastante irritante por sobre todas las cosas. Una pelea, en opinión de Sukuna, debía terminar con uno de los dos involucrados muerto para demostrar genuinamente quién es el más fuerte. Pensó y trató de teorizar cuál sería la mejor forma de hacerlo. Quizás matarlos de manera disimulada. Aunque sabía que eventualmente levantaría sospechas si era algo que ocurría bastante seguido. Sea como fuese, aún contaba con bastante tiempo por delante para pensar en ello. Apagó la computadora y se registró contra el respaldo de su silla, miró su mano y sonrió levemente. Según todo lo que logró leer, las peculiaridades eran similares a un músculo, pudiendo entrenarlas para hacerlas más fuertes. Pero parecían estar equivocados, o al menos en este caso específico. Esto estaba lejos de sentirse como un músculo en su totalidad, Ryomen Sukuna, el hechicero más fuerte de la historia nunca podría confundir esta sensación por más diferente que fuera, la sensación de la energía maldita. Aclaración. Sukuna tiene conocimientos de la época moderna ya que todos los hechiceros encarnados obtienen conocimientos de la época actual en la que están gracias a los recuerdos de su recipiente. En el caso de Sukuna, fue por mantener lo que aprendió gracias a sus recipientes Yuji Itadori y Megumi Fushiguro. Por eso es capaz de usar computadoras, teléfonos, etc. Además de poder reconocer objetos que obviamente en la época Heian no existían. En una escuela común y corriente, la cálida luz del mediodía iluminaba los pasillos repletos de estudiantes, quienes se veían más emocionados que de costumbre. ¿Y cómo no estarlo? El final del periodo escolar estaba casi a la vuelta de la esquina y era más que palpable en el ambiente. Entre los distintos jóvenes, había un cierto estudiante de cabello rosa con una expresión aburrida caminando. A pesar de que su apariencia no era particularmente imponente o aterradora en cuanto al apartado físico se refería. Su presencia por algún motivo seguía sintiéndose pesada para los demás alumnos. Desde que despertó su don en el preescolar, no hizo más que dedicarse a entrenarlo siempre que se le presentaba la oportunidad. Ya que, de todas maneras, no tenía nada mejor que hacer con su tiempo. Con 14 años,
el nombre de Rayomen Sukuna era más que conocido por gran parte del personal y el alumnado de la escuela, aunque no precisamente por los mejores motivos. Para los profesores, era difícil saber cómo es que siquiera había conseguido pasar de año. Él realmente nunca estudiaba o entregaba las tareas que se le enviaban. Y ni hablar de la falta de respeto que tenía por la autoridad escolar. Pero, no iban a empezar a quejarse ahora, en realidad esperaban con ansias el poder deshacerse del estudiante más problemático que jamás había pisado esta escuela. Durante el final de la jornada, su profesor, un hombre de mediana edad con gafas y un semblante exhausto que reflejaba el estrés causado por tener que lidiar con un montón de adolescentes diariamente. Le indicó que se quedara en el salón para tener una breve charla, había algo que quería y necesitaba saber de este chico en particular. Mismo chico que posiblemente era el causante de la mitad de las canas que adornaban su cabello. Sukuna tomó asiento en la silla frente al escritorio del profesor, cruzándose de brazos y dándole una expresión que indicaba claramente que esto le era una pérdida de tiempo. Este hombre había sido una molestia desde el día 1, y parece que seguiría siéndolo hasta el último momento que se vieran. ¿Qué pasa? Punto. Preguntó el Pelirosa, sin querer andarse con rodeos. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante sobre su escritorio, sosteniendo una carpeta en sus manos. Joven Rayomen, sé que usted es alguien muy ocupado. Dijo con un toque de sarcasmo, pero el estudiante no parecía muy contento al respecto. Bueno. Creí que podríamos tener una última charla alumno-profesor antes de que nos dijéramos adiós. Pero supongo que iré directo al grano. La verdad, hay un tema que ha estado picando mi curiosidad. Continuó, abriendo la carpeta y echando un vistazo rápido sobre su contenido. Esto puede no parecer de mi incumbencia. Pero, ¿qué planeas hacer una vez que salgas de esta escuela? Punto. Ahí estaba. La pregunta que había estado repitiéndose en su cabeza durante este último día. E intentó hacerla sin sonar tan metiche, pero fallando en el proceso. El camino por el que este estudiante estaba yéndole era de total conocimiento. Y sinceramente, no le sorprendería si algún día veía que fue detenido por robo o por cualquier otro tipo de crimen. Sukuna resopló levemente, sacudiendo la cabeza un poco. Como si el profesor fuera un idiota por tan siquiera cuestionárselo. ¿No te es obvio? ¿O acaso ya estás senil? Punto. Comentó el Pelirosa con una sonrisa engreída. Yo, voy a ser un héroe. Decir esas palabras hacían que le ardiera un poco la garganta, pero intentó evitar hacer una mueca de disgusto luego de pronunciarlas. Iré a esa escuela para que me den un permiso para serlo. ¿Cómo es que se llamaba? Punto. Pensó por un segundo, dándose un pequeño golpe en la frente para recordar. Ah, sí. Voy a ir a la UA. Anunció con una confianza total. Como si fuera un hecho que ya había ocurrido en lugar de una meta futura. O como si el entrar a la Academia de Héroes más prestigiosa de Japón no significará nada. El profesor levantó una ceja ante eso. Ajustándose las gafas antes de contestar con un tono neutro. Un héroe dices, punto. Al hombre casi se le escapa una pequeña risa al decir y siquiera considerar eso. Dime, ¿acaso has visto los reportes sobre tu comportamiento? Esos quedan puestos de forma irreversible en tu expediente. En realidad, no dudaba para nada de la fuerza o talento que tenía este chico. Después de todo, si había que darle crédito por algo, eso sería todo el esfuerzo que ponía para entrenar su cuerpo y peculiaridad. Si tan solo pudiera ese mismo esfuerzo para cosas igual de importantes. Pero su comportamiento. Bueno, eso estaba lejos de ser el de una persona que quiere aspirar a ser un héroe. Al hombre le preocupaba que, en algún futuro retorcido, tuviera que dejar su seguridad y la de su familia en manos de alguien como Sukuna. Seré el más fuerte, y de paso, me divertiré al tener la oportunidad de luchar contra villanos que tengan o puedan mostrarme dones interesantes. Explicó Sukuna vagamente. Sin que realmente le importaran las palabras del hombre sobre su comportamiento. Como yo lo veo, es un ganar o ganar para todos. Y con eso dicho. El Pelirosa se puso de pie. De todas formas, esta conversación no le aportaría nada en lo absoluto y estaba extremadamente lejos de tomarla en cuenta. El profesor cerró la carpeta y la dejó sobre su escritorio. Dirigiéndole una mirada severa al Pelirosa. Joven. No he dicho que pueda retirarse aún. Dijo, tratando de sonar firme. Aunque en realidad,
fue más para tratar de mantener su profesionalismo en lugar de un intento real por detenerlo. Sabía de primera mano lo desobediente que era este adolescente. Lo había sido durante estos últimos años, y ciertamente lo seguiría siendo a una semana de terminar sus estudios. El hombre entonces se puso de pie. Ser un héroe se trata de algo más que solo la fuerza, estás dispuesto a sacrificarte por los demás. Los héroes tienen la responsabilidad de mantener esta sociedad en orden, y asegurar que, y ya te fuiste, por supuesto. Con un suspiro agotado y derrotado, el profesor se dejó caer sobre su silla nuevamente. No debería importarle tanto el que hiciera ese mocoso con su vida. Pero no quería correr el riesgo de que uno de sus alumnos terminara por quitarle la vida a otra persona en el futuro. Eso sin duda mancharía su propio expediente como docente. Pero por lo menos ahora, si llegaba a pasar, podría decir que intento razonar con él. Sukuna salió del recinto de la escuela, dirigiéndose a su casa caminando a paso lento. Estos últimos años que había dedicado exclusivamente a entrenar para recuperar al menos una parte del poder que llegó a tener en el pasado no habían sido en vano. Tras prueba y error, descubrió y entendió mejor el hecho de que su energía maldita había logrado seguirlo a esta nueva vida. Y además, había terminado por combinarse con el factor biológico de las peculiaridades. Sin embargo, aún no lograba entender este extraño y nuevo concepto en su totalidad. Aunque podía sentirla, era incapaz de darle los típicos y más comunes usos que en antaño le había dado. Su cantidad y generación de ella también se había visto ridículamente reducida. Lo máximo que consiguió hacer este último tiempo fue reforzar sus golpes y cuerpo con la mísera cantidad de energía maldita que era capaz de reunir. Pero eso estaba lejos de sentirse ideal. Tampoco podía realizar sus cortes a distancia. Debiendo recurrir a tocar directamente lo que deseaba rebanar. Aunque y debido a la dedicación que invirtió en pulirlos, más la experiencia previa que ya tenía con los mismos, permitieron que ahora su don estuviera tan fortalecido que el cortar materiales como el metal no fuera un reto demasiado complicado. Las interrupciones y obstáculos en su actual objetivo de convertirse en el más fuerte por segunda vez no le importaban. Por el contrario. Solo provocaba que todo esto fuera más desafiante y divertido. Escalaría esta montaña paso a paso, sin importar cuánto tiempo le tome llegar a la cima. Pero primero, necesitaba lidiar con el problema que ahora tenía entre manos. El peligrosa abrió la puerta y entró en su casa. Siendo recibido por un par de brazos que lo envolvieron apenas cerró la puerta detrás de él. Hola hijo, bienvenido a casa. Espero que no te hayas metido en problemas otra vez mientras volvías. Dijo su madre con la misma sonrisa amorosa que ponía cada vez que lo veía. Tu tía te trajo algo de pastel, está en el refrigerador. A Kane, a pesar de saber que a su hijo no le gustaban las muestras de afecto físico. O de afecto en general. No podía evitar darle una de vez en cuando. Sukuna forcejeó un poco para apartarla. Pero sin usar demasiada fuerza. Mujer, te dije que dejaras de darme abrazos. Se quejó, recibiendo como respuesta un golpe en la nuca por parte de la otra mujer que acababa de entrar en la casa. ¿Qué te dije de llamar a tu madre así? Punto. Dijo Yumiko regañándolo mientras cerraba la puerta detrás de ella y saludando a su hermana, la cual seguía abrazando al cascarrabias de su sobrino. ¿Cómo esperas conseguir una novia si actúas como un mocoso mimado todo el tiempo? Punto. Bromeó un poco, desordenándole el cabello al chico para tratar de molestarlo un poco más. Recibiendo como respuesta esa típica mirada irritada. Ambas mujeres le parecían un dolor de cabeza. Uno que el antiguo Sukuna no dudaría en haber cortado de raíz hace bastante tiempo. Pero aunque odiara admitirlo, ambas eran tan insistentes que lograron forzar sus lugares dentro de su vida. Y el que tuviera que convivir con ellas casi a diario no ayudaba en lo absoluto. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más tendría que soportarlas? O a este sentimiento extraño que lo invadía de vez en cuando al pensar en ello. Daba igual. Mientras ninguna de las dos obstaculice su camino de forma directa, él seguiría teniendo más paciencia para ellas que para los demás. Esto es un maldito dolor de cabeza. Pensó Sukuna. Estaba lejos de ser la persona más paciente del mundo, y viajar casi 30 minutos en tren para llegar a Musutafu completamente rodeado de desconocidos ruidosos no era para nada tolerable. Incluso se replanteó un par de veces el no asistir. Pero bueno, ya estaba aquí,
así que continuó caminando mientras hacía una breve nota mental de lo insoportablemente concurridas que estaban las calles a comparación de la ciudad en la que el hechicero actualmente vivía. Tras un buen rato de caminata, finalmente había llegado a su destino. Frente a él, las ahora abiertas puertas de entrada al recinto de la UA dejaban entrever cómo detrás de ellas la Academia de Héroes más prestigiosa y famosa de Japón se alzaba en todo su esplendor. Y sin embargo, Sukuna no estaba impresionado en lo absoluto. Una reacción contraria a la de los demás adolescentes que también estaban llegando, quienes emocionados, se dirigían apresuradamente hacia el edificio principal. Mientras el hechicero avanzaba sin emoción hasta la entrada, sus oídos captaron involuntariamente los fragmentos de una conversación cercana. ¿No es ese el chico que fue atacado y luchó contra el villano de lodo? Punto. Preguntó el primero. Sí, es él. Le respondió su compañero. El rubio al que se referían pasó caminado frente a Sukuna, y por un momento, ambos cruzaron miradas antes de que el estudiante explosivo desapareciera al entrar en el edificio principal, cerrando la puerta detrás de sí sin importarle a alguno de los otros estudiantes que estaban por entrar. Antes de entrar también, Sukuna dio un vistazo rápido por encima de su hombro, apreciando el momento exacto en el que cierto idiota de cabello verde tropezaba y empezaba a caer. Con una ligera sonrisa y cierto desdén, el peligrosa entró mientras esperaba que como mínimo el cabeza de lechuga se hubiera roto la nariz. Tras completar el examen escrito, a Sukuna se le dio la indicación de dirigirse hacia un salón en específico, en el cual se darían las instrucciones y reglas del examen práctico. Además de que se le entregó una tarjeta que contenía sus datos personales. El peligrosa buscó su asiento entre los cientos más que habían según lo que decía su tarjeta, hasta que lo encontró y se recostó perezosamente en él. En lo que esperaba a que llegaran los demás, aprovechó para observar a quienes ya estaban presentes en busca de alguno que pudiera ser una amenaza. Pero ninguno de ellos se veía interesante y mucho menos fuerte. Fuera de algunos que destacaban un poco más al ser heteromorfos. Si es que el examen llegara a ser una pelea entre los estudiantes, no le quedaba duda de que podría ganar con facilidad. Luego de un rato más de espera, las luces comenzaron a atenuarse y una voz ruidosa se hizo presente, resonando por todo el salón. Bienvenidos queridos oyentes. Todos digan hola, punto. Gritó Present Mic, poniéndose de pie en el escenario al frente de todos los estudiantes, y recibiendo un silencio incómodo como única respuesta. Ese sujeto sí que era ruidoso a más no poder. ¿Acaso todos los héroes eran así molestos? Sukuna observó con aburrimiento y cierta repugnancia cómo el imbécil gritaba hasta que por fin pareció dignarse a decir algo relevante: cada uno será asignado a un centro de combate diferente. Centros los cuales podrán ver en sus tarjetas, punto. Explico. Sukuna examinó su tarjeta, mientras que detrás del idiota ruidoso, una de las pantallas comenzaba a mostrar los distintos centros de combate que habían. En el caso del hechicero, se le había asignado el B-Present Mic. Entonces continuó con su explicación, señalando la imagen que había cambiado en la pantalla. Hay 3 tipos de villanos en cada centro de batalla, y obtendrán puntos por cada uno dependiendo de su nivel de dificultad. Su meta es ganar puntos al utilizar sus dones para derrotar a los villanos, punto. Sukuna recapacitó un poco más en su silla con cierta decepción. No habrían combates directos al parecer. Pero una batalla campal tampoco sonaba demasiado mal. Sin embargo, su esperanza de divertirse flaqueó luego de que el héroe explicara que el atacar a otros estudiantes estaba prohibido. Oh, bueno. Tendría que conformarse con los villanos falsos por esta ocasión. No se molestó en planear cómo las destruiría, no había que ser un genio para saber cómo aplastar chatarra. Había un folleto, punto. Se preguntó para sí mismo Sukuna, luego de que un estudiante se pusiera de pie para llamar la atención del héroe por alguna clase de error o lo que sea. El chico de cabello azul aprovechó también de regañar a otro estudiante, antes de dirigir su atención al hechicero, señalando directamente con un dedo. ¿Y tú? Punto. Alegó con firmeza, ajustándose los lentes. Has mantenido esa expresión de aburrimiento desde incluso antes que comenzara la ceremonia. ¿Es que acaso no quieres estar aquí? Esta institución es solo para aquellos que aspiran a convertirse en grandes héroes algún día, no para que vengas aquí a pasar el rato. Si viniste a este lugar solo por mero placer, entonces deberías marcharte, punto. El peligrosa miró a su alrededor brevemente para confirmar si es que ese mocoso realmente le estaba dirigiendo la palabra a él. Al confirmarlo,
Se puso de pie con una pequeña sonrisa condescendiente. ¿Quieres que me largue? ¿Por qué no vienes aquí a obligarme y de paso me das una razón para darte una paliza? Punto. Respondió burlonamente, tomando un poco desprevenido a Iida, quien solo atinó a murmurar una leve disculpa en voz baja. Olvídalo. Tal vez sea yo el que deba ir allá abajo y punto. Muy bien, muy bien. Eso fue suficiente, estudiantes 7111 y 8032. Interrumpió Present Mick, intentando calmar la situación antes de que escalara a mayores. Les agradezco a ambos sus, aportes. Y para responder a tu pregunta, el cuarto villano tiene un valor de 0 puntos, punto. Anunció, recuperando ese molesto entusiasmo en su tono. Su propósito será el actuar como un obstáculo, habrá uno por cada centro de batalla. No son imposibles de vencer, pero yo les recomendaría que los evitaran, punto. Iida hizo una reverencia en agradecimiento para el héroe y volvió a sentarse. Sukuna por su parte solo se dejó caer en su asiento. En el fondo, había esperado que el mocoso tuviera el valor de responder a su provocación para que armara un buen pleito, pero tal parece que su formalidad está arraigada a su actitud. Present Mick concluyó la charla informativa enseñándoles el lema de la escuela y deseándoles suerte. Los estudiantes comenzaron a levantarse y a abandonar el salón para ir a prepararse antes de la prueba práctica. Aquellos que pasaban cerca del Pelirosa parecían querer evitarlo un poco tras haber presenciado su intercambio de palabras con el otro adolescente. Después de un cambio de ropa y un viaje en autobús, Sukuna ahora se encontraba junto con los demás aspirantes frente a una de las ciudades de entrenamiento que la UA poseía. La mayoría lucían nerviosos o algo emocionados. Por su parte, el hechicero esperaba con una inferencia total a que se diera el inicio del examen. ¿Qué es lo que están esperando? Punto. Exclamó la voz de Present Mick mientras las puertas de entrada a la ciudad se comenzaban a abrir. En las batallas reales no hay conteos, corran, 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 punto. Los estudiantes, incluido Sukuna, se apresuraron a cruzar las puertas. Una vez dentro, se aseguró de distanciarse del grupo. Divisando pronto su primer objetivo, un robot de 2 puntos. El Pelirosa corrió hacia él, esquivando un golpe al agacharse y respondiendo con un rápido pero preciso toque de su mano en la extremidad metálica. El brazo del robot fue cortado de forma limpia, desprendiéndose del resto de su estructura. Sin intención de querer enfriarse, Sukuna dio un segundo toque en la parte trasera del torso metálico del villano falso, finalizándolo y provocando que cayera al suelo partido en 2. No tan entretenido como esperé que fuera. Murmuró con decepción. Le hubiera gustado y esperaba que los robots fueran capaces de atacar y moverse con más velocidad o dificultad. Pero aparentemente no era el caso. Sin motivación, pero con una agilidad constante, el hechicero siguió corriendo por las calles de la ciudad mientras cortaba a cualquier cosa no humana que se le atravesara en el camino. No le importaba que alguno de los robots ya estuviera enfrentándose a otro estudiante, simplemente se metía para cortarlo en pedazos y seguía moviéndose. Después de todo, las reglas o el héroe nunca dijeron nada sobre no entrometerse para reclamar esos puntos como suyos. Además, considerando el esfuerzo que le parecía estar tomando a algunos de los mocosos para enfrentar a las máquinas, pues entonces les estaba haciendo un favor. En cierto momento y tras doblar una esquina, notó a un estudiante parado en medio de la calle mientras que un robot de 1 punto se acercaba a él. Sukuna corrió en dirección a ambos, pero en lugar de atacar al robot, dio un salto y lo esquivó para cruzar por encima de él. En el aire, el Pelirosa le dedicó una fugaz mirada de empatía fingida a Izuku. Y una vez que aterrizó, se dirigió a su verdadero objetivo, un robot de 3 puntos que se encontraba un par de metros más allá. Sukuna hizo pedazos al robot de 3 puntos y siguió avanzando en busca de más. Antes de alejarse, miró por encima de su hombro esperando ver cómo el cabeza de lechuga era apaleado. Pero en lugar de eso, observó cómo otro estudiante utilizaba un rayo láser desde su estómago para destruir al robot. El hechicero rodó los ojos con irritación al ver cómo su pequeño espectáculo era interrumpido, así que solo decidió concentrarse en lo que debía hacer por ahora. Quedan 6 minutos, punto. Avisó Present Mick desde algún lugar en la ciudad. Conforme el tiempo seguía pasando, los robots parecían estar haciéndose más difíciles de encontrar, cosa que no fue pasada por alto por el Pelirosa. Lo más seguro es que había una cantidad limitada de ellos.
Al llegar al centro de la ciudad, descubrió el porqué de la escasez de las máquinas. Allí, gran parte de los aspirantes se encontraban enfrentándose a los robots o simplemente parados junto a restos metálicos mientras recuperaban el aliento. Desde su posición, el hechicero identificó nuevamente al chico de cabello azul y notó algo curioso en sus piernas. En sus pantorrillas habían unos tubos de escape. Entonces ese era el don de ese mocoso. Murmuró con una pizca de interés, aunque también sintiéndose un poco frustrado al no poder poner a prueba las capacidades del estudiante en este momento. Quizás más adelante podría tener la oportunidad de enfrentarlo. Por otro lado, los estudiantes contaban sus puntos en voz alta. Ya son 28 puntos. Dijo una chica. 45 puntos. Comentó el de pelo azul. Ya son 32. Dijo otro chico más. Sukuna no llevaba la cuenta de los suyos. Un fuerte sonido que venía acompañado de un temblor, el cual sacudió el suelo, detuvo al hechicero y al resto de estudiantes antes de que intentaran ir a ganar más puntos. Al levantar la vista, el peligrosa se encontró con el masivo coloso de metal. Ese es el 0 puntos, punto. Pensó con interés, cerrando su puño al sentir una leve emoción por encontrarse con algo que sí valía la pena. El robot golpeó en dirección a los estudiantes con una fuerza inmensa, levantando una densa nube de polvo que obligó a Sukuna a cruzar sus brazos frente a su rostro para cubrirse. Los edificios cercanos fueron dañados y los escombros comenzaron a caer en las calles, haciendo que los estudiantes comenzaran a huir despavoridos, pasando al lado de un Sukuna que solo seguía ahí de pie dirigiéndole una mirada divertida al enorme robot. Tal y como esperaba, los mocosos resultaron ser solo cobardes. Quedan menos de 2 minutos, punto. Anunció nuevamente la voz de Present Mic. A Sukuna le daba igual si esa cosa no le otorgaría ningún punto, ya había estado esperando demasiado por algo de diversión a la antigua. En el momento en que el hechicero iba a lanzarse en contra del robot, un quejido llamó su atención. Era una estudiante, la cual al parecer había quedado atrapada bajo un escombro. J.E. Quizás solo esperaré un poco más. Dijo Sukuna para sí mismo, esperando que ver un poco de muerte le endulzara las cosas. Pero antes de que el robot pudiera atacar nuevamente, un chico corrió hacia él. Tal parece que sí había alguien con un poco de osadía. El adolescente de cabello verde dio un salto, uno tan potente que sorprendió incluso al propio Sukuna, quien no esperaba ver a alguien tan enclenque con tal fuerza en las piernas. Izuku conectó un golpe demoledor directo en la cabeza del robot, derrotándolo y haciéndolo caer hacia atrás destruido. Sin embargo, ahora no podía hacer nada para evitar o amortiguar su caída. Mientras el peliverde caía y gritaba, terminó por decidir que usaría el brazo que le quedaba intacto para tratar de salvarse. Antes de que pudiera poner en práctica su plan, alguien lo atrapó en el aire. Sukuna lo tomó por el cuello de su chaqueta con brusquedad, y se estrelló calculadamente contra la pared de uno de los edificios para deslizarse por ella hasta llegar al suelo, lugar en donde soltó al peliverde con más fuerza de la necesaria. Izuku, aún en shock, solo pudo balbucear unas palabras de agradecimiento mientras empezaba a arrastrarse por el suelo con la intención de ir y obtener por lo menos un punto. Eso es todo, se acabó, punto. Exclamó Present Mic, dando por finalizado el examen práctico y terminando por destruir todas las posibilidades que el chico tenía en el proceso. Izuku se desmayó, y los demás estudiantes se comenzaron a amontonar a su alrededor y a hablar u opinar entre ellos respecto al cabeza de lechuga. Sukuna ignoró las palabras de los mocosos. Ahora seguramente tendría que cargar al idiota al hospital. Para su suerte, antes de que pudiera darse la molestia y el disgusto de ayudar al chico, una anciana pareció llegar de la nada, regalándole unas gomitas a uno de los adolescentes que estaba por ahí. La mujer mayor preguntó si es que alguno de los presentes estaba lastimado, y en el fondo Sukuna escuchó a uno de los aspirantes comentar respecto a la anciana y su peculiaridad de curación. Oye, vieja. Dijo, haciendo un gesto con la mano hacia el inconsciente Izuku en el suelo. Por ahí, ese idiota está hecho mierda. La voz con lo que lo dijo carecía de empatía o preocupación real, más bien sonaba como una aclaración egoísta que como una acción solidaria. Rikabarigel frunció el ceño ante la horrible educación del joven de cabello rosa, pero no quiso comentar nada al respecto, ya que la seguridad del otro chico era más importante. Ni se te ocurra dejar que muera. La amenazó Sukuna casi en un susurro inentendible al pasar caminando al lado de la enfermera de la UA.
Rika Barrigel podría haber jurado que escuchó al muchacho decir algo, pero no podía asegurarlo. ¿Cómo dices? Punto. Preguntó, pero Sukuna solo siguió caminando en dirección hacia donde recordaba que estaba la salida de la ciudad. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se cubrió la boca con una mano para ocultar una sonrisa maniática. No lo puedo creer. Incluso en un lugar como este existe gente con un potencial así. Comentó en voz baja. Excelente, excelente. Sigue avanzando, mocoso. Cuando finalmente estés completamente maduro, me divertiré cosechando los frutos de tu esfuerzo. Y con eso, el examen práctico llegó a su final. Vaya, incluso para nuestros estándares eso es impresionante. ¿Cómo es que logro obtener tantos puntos? Punto. Preguntó una de las varias personas presentes en la sala de monitoreo, mismo lugar en el que actualmente se estaban analizando los resultados individuales que cada estudiante había obtenido en los exámenes prácticos. Además de la facilidad con la que los destruía, también tenemos que tener en cuenta que destruyó a cada uno de los villanos falsos sin que le importara que estos ya tuvieran un objetivo específico y diferente en la mira. Respondió otro, revisando las grabaciones con detenimiento al igual que el resto de sus colegas. Hacer eso no estaba prohibido, ¿verdad? Punto. No existe una regla específica que diga que no se puede hacer. Mientras no estuviera interfiriendo de manera directa con el desempeño de algún otro estudiante, entonces no debería existir ningún problema. En otras palabras, un vacío legal en el reglamento. Explicó otro de ellos. Cómo descubrió que eso se podía hacer sin consecuencias, es un misterio. Tal vez lo haya dejado a la suerte. Sugirió el primero, volviendo a entrar a la conversación. ¿Crees que alguien dejaría a la suerte un evento tan crucial para su futuro como lo pueden ser los exámenes de entrada a la UA? No puedo hacer que esa idea realmente entre en mi cabeza. Añadió una cuarta persona. En lo que los demás seguían con su discusión y el análisis de los estudiantes, un hombre de aspecto desaliñado y algo agotado observaba en silencio. Su espalda apoyada contra la pared mientras examinaba en silencio el expediente de uno de los participantes del examen en particular. Luego de mucha insistencia por parte de sus colegas y otros miembros encargados de esto, Aizawa había cedido a regañadientes el otorgarle puntos de rescate al chico de cabello rosa. Aunque el argumento de, solo se trata de una muestra de amabilidad y compañerismo del estudiante 8032. No le convenía en lo absoluto. El héroe desaliñado no sabía por qué, pero este chico en particular, Ryomen Sukuna, le hacía sentir como si sus acciones tuvieran un peso diferente y más complicado que la simpleza que dejaba sobrever en ellas. En casa, Sukuna no dio detalles sobre su desempeño. Y cuando sí se daba la molestia de hacerlo, sus respuestas eran extremadamente vagas, lo que obligó a su madre y tía a permanecer en la incertidumbre durante la semana completa que debieron esperar hasta conocer los resultados con certeza. Oye, Sukuna. Habló Yumiko, interrumpiendo el perezoso momento de descanso de su sobrino, quien intentaba quedarse dormido en el sofá de la sala de estar. La expresión del peligrosa reflejaba aburrimiento, como de costumbre. Al parecer hoy no se sentía de ganas de entrenar, aunque no es que no quisiera, más bien no quería ir porque a esta hora el lugar que utilizaba para hacerlo se llenaba de gente. ¿Me estás escuchando o no? Punto. Repitió su tía alzando un poco más la voz y lanzándole la carta que acababa de llegar a la cara. El hechicero gruñó con pereza y algo de irritación, teniendo por fin la decencia de sentarse correctamente para tomar la carta. Akane. Ya llegó, punto. Gritó Yumiko en dirección a la cocina, lugar desde el cual su hermana salió mientras se secaba las manos tras haber lavado los platos que usaron para la cena hace algunos minutos. Ah, por fin. Ya me estaba volviendo loca con la espera. Dijo Akane con una sonrisa, poniéndose al lado de su hermana y mirando a su hijo, el cual seguía jugueteando desinteresadamente con el sobre de la carta. Ella sabía que Sukuna era un joven muy capaz y tenaz, e incluso si él había estado evitando decir mucho al respecto, Akane confiaba completamente en que lo había logrado. Y si no, bueno, tendría todo su apoyo de todas formas. Solo ábrelo de una vez. Insistió Yumiko con impaciencia. Sukuna suspiró con un poco de irritación por la insistencia de la mujer, procediendo a hacer pedazos el envoltorio de la carta usando su don para ahorrarse la molestia de abrirlo manualmente. Irás por la escoba y limpiarás eso después. Reclamó Yumiko, exasperada por la actitud de su sobrino.
Los papeles cayeron al suelo junto con el contenido de la carta, siendo un pequeño dispositivo que al tocar el piso comenzó a emitir un leve zumbido antes de que proyectara una imagen en el aire. Estoy aquí como una proyección, punto. Exclamó la recién aparecida imagen de All Might con su característica sonrisa. Ambas mujeres quedaron atónitas al ver aparecer de la nada la tan repentina aparición del héroe número 1, el Pelirosa solo miró con una expresión neutra. Voy a ir directo al punto, punto. Continuó el héroe. Las hermanas se sentaron una a cada lado de su cuna, haciendo que el hechicero rodara los ojos ante la cercanía de su familia. Joven Sukuna, en cuanto al examen práctico, lograste pasarlo, pero fue casi por los pelos, punto. Anunció All Might. Ese comentario pareció provocar una tensión en el cálido ambiente hogareño. Sin embargo, hizo una pausa antes de proseguir. Me pareció adecuado felicitarte personalmente por el gran desempeño que tuviste en el examen práctico, punto. Agregó con entusiasmo, aliviándola e incluso alegrando la situación. Lograste establecer un nuevo récord con la impresionante suma de 182 puntos, punto. Las dos mujeres pensaron que no podían recibir más sorpresas, pero cuando el héroe número 1 añadió que Sukuna incluso había logrado superar su propio puntaje en el examen, supieron que estaban equivocadas. El hombre presionó un botón en el control que estaba cargando consigo, haciendo que se proyectara una tabla con el nombre completo de Sukuna y dos números distintos junto a él. Existía una parte del examen que nadie conocía. Muchas felicidades, joven, obtuviste 168 puntos de villanos y 14 de rescate. Tan pocos, creí haber obtenido mínimo unos 300. Pensó Sukuna. Sin duda le quedaba mucho por entrenar para compensar su actual debilidad. No obstante, tampoco es bueno que seamos conformistas. Confío y estoy seguro de que puedes hacerlo incluso aún mejor que esto, punto. Comentó All Might en referencia a los puntos de rescate. Estoy muy contento de tener la oportunidad de guiar a alguien tan prometedor como tú en su camino a ser un héroe. La próxima vez que nos veamos será en clases. Bienvenido a la UAE y mucha suerte. Y con esas últimas palabras, la grabación terminó y el holograma se apagó. La modesta y acogedora residencia de la familia Rayomen quedó en silencio. Sukuna no tenía mucho que decir o pensar, todo había salido tal y como esperaba que lo hiciera, su intuición fue acertada. Akane, en cambio, estaba llena de un orgullo y alegría que no sabía cómo describir. Y no era de menos, no todos los días el héroe más grande del mundo aparecía para felicitar personalmente a tu hijo. Aunque también sentía alivio, por más que Akane quisiera negarlo, era imposible decir que Sukuna no era alguien problemático en varios aspectos, pero esto significaba que aún tenía esperanzas para mejorar, cierto. Yumiko, por su parte, era bastante más consciente y realista respecto a las actitudes de su sobrino. Así que esperaba que asistir a una institución tan prestigiosa y responsable como lo es la UA podría ayudarlo a ser más sociable, o al menos, a reducir su comportamiento engreído. Al final, ambas mujeres llegaron a la misma conclusión. ¿Qué creen que hacen? Punto. Protestó Sukuna al ser repentinamente abrazado desde sus costados al mismo tiempo. Su madre reía suavemente con un par de lágrimas de felicidad mientras lo felicitaba y le decía lo mucho que lo quería, frotando su mejilla contra la de él amorosa y maternalmente. Yumiko también lo felicitaba alegremente, bromeando con que tuvo suerte, ya que de no ser por esto, lo habría mandado a trabajar para que no se la pasara vagando y causando problemas por las calles. Sintiéndose resignado, Sukuna forcejeó perezosamente para soltarse del abrazo doble, aunque de todas formas al final terminó atrapado entre ambas con una expresión disgustada y poco amigable en su cara. Luego de que su madre y tía organizaran rápidamente una pequeña reunión y fiesta para él, en donde asistieron varios de sus vecinos y algunos conocidos, el joven se aburrió y decidió irse a dormir a pesar de la insistencia de su familia por quedarse y festejar un poco más con ellos. La noticia se difundió velozmente entre quienes conocían directa e indirectamente al Pelirosa, principalmente por culpa de su madre. El director de su escuela lo citó, seguramente para felicitarlo de igual forma por haber entrado a la UAE y también para intentar agradecerle por demostrar que uno de sus exalumnos podía llegar lejos a pesar de las adversidades. Puras falacias. Sukuna no se presentó incluso ante la insistencia de Akane, quien le pidió de favor que por lo menos lo hiciera por educación, pero no fue suficiente para hacerlo volver a perder el tiempo volviendo a ese lugar. Habían muchas cosas más importantes que podía y quería hacer,
como entrenar por ejemplo, todo era mejor que tener que ir y ver otra vez al idiota de bigote raro para que le lamiera los zapatos. El día amaneció tranquilo y soleado, algunos pájaros cantaban alegremente en el exterior y se podía apreciar cómo la gente estaba empezando su día para hacer sus deberes. Sukuna los aborrecía a todos ellos. Su madre le preguntó nuevamente si estaba seguro de llevar todo lo que necesitaba, y al igual que en sus intentos anteriores, solo recibió una respuesta a medias. Yumiko le llamó la atención y cuando el peligrosa la miró de reojo, ella le lanzó un sándwich para que comiera en el camino. Sukuna lo atrapó sin esfuerzo y salió de la casa. Mientras camino a la estación, le quitó el envoltorio y decidió darle un mordisco, pero casi de inmediato lo escupió. Era de pollo, lo odiaba. Detestaba gran parte de las carnes que no fueran de cerdo, a menos de que estuvieran muy bien preparadas o sazonadas. Ya que, según él, la de cerdo era la más parecida en sabor a la carne humana. El hechicero lanzó el sándwich a un lado con desgana y siguió su camino. Luego de un tedioso viaje en tren hasta Musutafu y otro recorrido más en autobús, finalmente llegó. Se detuvo frente a las puertas de la UA, vestido con ropa casual en lugar del uniforme. Ni loco estaría caminando por las calles con ese estúpido uniforme escolar puesto, por lo que lo había guardado en su mochila para este momento. Sin vergüenza alguna, se quitó la ropa allí mismo, ignorando las miradas de los demás estudiantes y se puso el uniforme que llevaba en la mochila. Luego guardó su ropa sin molestarse en arreglar la corbata o el uniforme correctamente. Con una expresión aburrida y monótona, se adentró en el edificio en busca del aula de su clase, la 1A. Punto. Izuku se sobresaltó un poco al sentir una mano sobre su hombro. Oye, ¿en dónde está el salón de la clase 1A? Punto. Preguntó firmemente una voz detrás de él. Ambos quedaron en silencio cuando Sukuna notó las grandes letras estampadas en la puerta frente a ellos. Olvídalo, ya lo encontré. El peliverde lo miró con algo más de detenimiento, y de pronto se dio cuenta del por qué se le hacía familiar. Muchas gracias, punto. Exclamó de forma inesperada para el peligrosa, haciendo una reverencia que lo confundió un poco más. Al notar el cierto desconcierto en el rostro del chico, Izuku se aclaró la garganta. Tú me ayudaste durante el examen práctico. Explicó, intentando que lo recordaran, pero al no obtener una respuesta o reacción inmediata, simplemente abrió la puerta con algo de nerviosismo. Dentro, se podían ver a dos estudiantes que parecían haber estado teniendo una breve discusión, la cual se detuvo una vez que tanto ellos como el resto de los adolescentes miraron en dirección a la puerta para ver a los dos chicos que acababan de llegar. Ida entonces caminó decididamente hacia ambos mientras se presentaba formalmente ante ellos, por lo que Izuku al reconocerlo se presentó igualmente aunque con un poco de vacilación. Fue ahí cuando algo pareció hacer clic en la mente de Sukuna, luego de procesar las palabras del peliverde al fin se acordó. El hechicero puso su mano nuevamente sobre el hombro de Izuku, esta vez con algo más de fuerza. Ignorando a Ida cuando le preguntó su nombre. Ya te recuerdo. Tú fuiste el que destruyó al 0 puntos. Dijo mientras le daba un apretón algo brusco, provocando una pequeña mueca de dolor en el cabeza de lechuga. Ese don tuyo es interesante. Dame un minuto de tu tiempo y explícame cómo funciona, ¿quieres? Punto. Agregó con una sonrisa sombría que hizo a Izuku sentirse aún más pequeño e intimidado. Para suerte del peliverde, alguien interrumpió para salvarlo indirectamente. Reconozco ese cabello rizado. Eres el chico de aspecto corriente, punto. Exclamó Uraraka con una sonrisa amistosa, comenzando a hablar de lo genial e increíble que estuvo Izuku durante el examen práctico. El cabeza de brócoli solo atinó a balbucear algunas palabras con un sonrojo en su cara como respuesta ante los halagos y comentarios de la chica. Al escuchar otra voz detrás de ellos, Sukuna terminó por retirar su mano del hombro del chico más pequeño. Espero que hayan terminado de hacer amigos. Si no es así, entonces mejor vayan a otra parte. Dijo el hombre que se encontraba dentro de un saco de dormir. Sukuna asumió que solo se debía tratar de algún vagabundo loco que logró colarse en la escuela. Se tardaron casi 15 segundos en guardar silencio. Continuó el hombre, saliendo de su zafo y poniéndose de pie. Cada segundo cuenta, así que no deberían desperdiciarlos. Soy su profesor, Shouta Aizawa, mucho gusto. El resto de los miembros de la clase 1 soltaron colectivamente un leve jadeo de sorpresa e incluso algo de incredulidad.
Aunque antes de que pudieran hablar para aclarar sus dudas, el profesor continuó. Sé que esto puede parecer apresurado. Prosiguió, tomando algo desde dentro de su saco de dormir para enseñar que se trataba de uno de los informes deportivos de la UA, pero deben ponerse esto y salir al patio. Asegúrense de que sea rápido. Una vez que todos estuvieron listos y se reunieron afuera, Aizaba volvió a dirigirse a ellos. Olvídense de la iniciación de orientación. Hoy nos centraremos en lo importante y tendremos un examen de dones. Los ojos cansados del héroe se movieron para analizar la reacción de cada uno de los estudiantes, reacciones las cuales eran en su mayoría de sorpresa o protesta. Ante sus miradas confusas, explicó. A los maestros en la UA se nos da la total libertad de hacer este tipo de cosas si creemos que son necesarias. Pruebas físicas en las que no usan sus dones, y sin embargo el Ministerio de Educación sigue tomándolas como referencia. Personalmente creo que eso es una pérdida de tiempo y recursos. Dirigiendo su mirada a cierto estudiante de cabello rosa, Aizaba continuó. Sukuna, tú fuiste el mejor del examen práctico. ¿Cuál fue tu récord en el lanzamiento de pelota cuando estabas en la escuela? Punto. El pelirosa se encogió de hombros, claramente no recordándolo. El profesor suspiró con fastidio. Como sea. Veamos qué tal lo haces ahora. Eres libre de usar tu don para hacerlo, aunque quizás no sea tan conveniente para este tipo de cosas. Dijo, lanzándole una pelota que el estudiante atrapó sin problemas. Hazlo sin salir del círculo. Sukuna movió un poco su hombro para calentar y entonces concentró toda su energía maldita en un solo brazo. Al lanzar la pelota, levantó una pequeña nube de polvo a su alrededor. Luego de unos segundos, el profesor mostró la distancia recorrida, la cual fue de 851 metros. Los estudiantes quedaron fascinados por la demostración de fuerza por parte de su compañero de clases. Los espíritus competitivos de todos parecieron comenzar a encenderse. Sukuna en cambio solo volvió a su lugar sin mostrar emoción real por su logro. Los miembros de la clase 1A siguieron hablando entre ellos sobre lo divertido que parecía ser esto. Creía que su don le permitía cortar cosas al tocarlas. Reflexionó Iida con un poco de extrañeza, recordando que durante el examen práctico le dirigió al pelirosa unas rápidas miradas de rato a rato, en las cuales había observado que posteriormente luego tocar a los robots, un corte limpio se manifestaba en la zona donde su mano había tenido contacto. ¿Acaso esto les parece entretenido? Punto. Interrumpió Aizaba con seriedad, silenciando las felices conversaciones que estaban teniendo los jóvenes. Si ese es el caso, haremos lo siguiente: aquel que quede último en las pruebas será considerado sin potencial y se le recompensará con la expulsión. Anunció crudamente y sin rodeos. Los estudiantes intentaron protestar, pero la decisión del hombre era definitiva. En la carrera de 50 metros, el rival del hechicero fue el estudiante de lentes y tubos de escape en las pantorrillas. Iida educadamente intentó desearle buena suerte a Sukuna, recibiendo un ¿acaso te conozco?, como respuesta. Iida, soy Tenia Iida, punto. Respondió con una gota de sudor en la frente. Este chico sí que parecía tener mala memoria. Me presenté con ustedes cuando llegaron al salón, ya se te olvidó, punto. Cuestionó con incredulidad. Aizaba entonces les llamó la atención a ambos para que se concentraran en la prueba. Tomando aire y preparándose, Iida tomó una postura de corredor. Por el lado de Sukuna, este se mantuvo de pie, por algún extraño motivo y a pesar de no estar aparentemente listo, su postura irradiaba una sensación de confianza y preparación total para lo que sea. Los ojos del pelirosa se desviaron para mirar las pantorrillas del adolescente de lentes por un momento, y un recuerdo pareció venir a su mente, pero desapareció tan rápido como llegó. Cuando se escuchó el sonido para dar inicio, ambos se lanzaron a correr de inmediato. 2.82 segundos, punto. Anunció la máquina luego de que Sukuna cruzara la meta. 3.04 segundos, punto. Anunció otra vez para Iida. En 50 metros apenas puedo llegar a tercera marcha. Pero aún así, no solo es fuerte, también es veloz. Su don es muy versátil. Pensó Iida, viendo cómo el pelirosa la daba la espalda y se alejaba para dirigirse a la siguiente prueba. La atención del hechicero estaba siendo momentáneamente exclusiva para el estudiante de cabello verde, quien se enfrentó al chico rubio explosivo. El cabeza de brócoli obtuvo un lamentable tiempo de 7 segundos.
A Sukuna no le importaban en lo más mínimo los resultados de los demás, era obvio considerando que no siquiera le importaban los suyos. Por lo que ignoraba en su totalidad los pequeños cumplidos o comentarios amigables que le regalaban sus nuevos compañeros de clase. Las pruebas continuaron con el mismo patrón, con Sukuna decepcionándose cada vez más y más por lo patético que estaba siendo el rendimiento de Izuku. Infinito, punto. Exclamaron con sorpresa todos los estudiantes debido al lanzamiento de Uraraka. Sukuna había perdido su expresión de neutralidad y aburrimiento, teniendo un concierto desprecio mientras veía cómo Izuku caminaba para tener su turno de lanzar la pelota. El peliverde intentaba evitar la mirada de su compañero de clase, mirada que parecía estar haciéndole agujeros en la nuca por la intensidad con lo que lo hacía. Entre todos los comentarios en voz baja que los demás hacían, hubo uno en particular que faltó el interés del hechicero. Un insecto sin don, punto. Esas fueron las palabras del rubio gritón para referirse al cabeza de lechuga. Sukuna ya conocía al derecho y al revés el funcionamiento de las cosas en este mundo, al menos según él. Por lo que lograr lo que ese mocoso logró sin tener un don debería ser prácticamente imposible. ¿Acaso las restricciones celestiales también podían existir aquí? Lo dudaba bastante. 46 metros, punto. Anunció la voz de la máquina luego del lanzamiento del peliverde. Sukuna apretó la mandíbula con indignación y un poco de enojo. ¿Cómo es que ese niño estaba resultando ser más complejo de entender de lo que parecía a primera vista? El vagabundo fue quien aclaró lo que había ocurrido. Él usó su don para borrar el de Izuku antes de proceder a sermonearlo. ¿Te ves tenso? ¿Estás nervioso? Porque yo no lo estoy. Comentó Aoyama, poniendo su mano en el hombro de Sukuna. El chico retiró su mano casi por instinto luego de que el pelirosa le diera una intensa y amenazadora mirada. Poco supo Aoyama que estuvo a un segundo de haber perdido uno de sus dedos o tal vez su mano por completo. Sin esperanzas, Sukuna observó el segundo intento del peliverde. Si lo llegaba a decepcionar nuevamente, entonces lo haría pagar por elevar sus expectativas en vano. Si alguien no tenía potencial, entonces no merecía tener la oportunidad de vivir. Es más, punto. Gritó Izuku lanzando la pelota. La fuerza con la que lo hizo creó un estallido. Los estudiantes quedaron atónitos por un momento antes de que empezaran a vitorear el logro de su compañero con emoción. Al fin un resultado digno de un héroe. Allí estaba. Sukuna se volteó y alejó un poco de los demás para darles la espalda, ocultando la sonrisa emocionada que acababa de formarse en su rostro. Bien, bien. Eso es exactamente lo que quería ver. Que ni se le ocurra a ese mocoso volver a ocultarlo de mí. Pensó para sí mismo. Tampoco había pasado de alto la inflamación en el dedo del chico. Un poder que lo lastimaba tras usarlo, ahora era un poco más entendible el por qué quizás no lo usó desde un principio. Luego de tomar un respiro profundo para calmarse, Sukuna recuperó su habitual expresión desinteresada y volvió a su lugar. Aunque por dentro estaba ardiendo por probar la fuerza de ese poder aquí y ahora. Tú. Deku infeliz, punto. Rugió Bakugo con explosiones chispeando desde sus palmas mientras se preparaba para abalanzarse contra el otro chico. Sukuna lo miró brevemente con algo de interés. Sí, este niño sería suficiente por ahora. Antes de que Bakugo pudiera correr y atacar a Izuku, una mano lo agarró firmemente por la parte trasera de su ropa para detenerlo. ¿Qué estás? Punto. Protestó girándose con rabia, y encontrándose con la sonrisa burlona del pelirosa. No te precipites. Aún no es tu turno de lanzar la pelota. Dijo Sukuna con sarcasmo, disfrutando de lo fácil que era irritar al rubio. No le interesaba el orden de las pruebas ni nada, solo quería provocar a este chico para matar el tiempo. Quítame las manos de encima, maldito perdedor, punto. Volvió a gritar Bakugo, lanzando una explosión hacia el rostro del pelirosa. Sukuna simplemente movió su cabeza a un lado y la esquivó, procediendo a sujetar la muñeca del rubio explosivo con fuerza. Dejando escapar una silenciosa carcajada divertida, el hechicero hizo un corte alrededor de la muñeca de Bakugo. O eso pensó. Repentinamente, unas vendas los envolvieron a ambos, separando y alejándolos el uno del otro. Sukuna sintió cómo su flujo de energía maldita era cortado de golpe. ¿Qué diablos? Estas vendas son muy duras, punto. Se quejó Bakugo tratando de forcejear. Sukuna puso una mano sobre una de las vendas con la intención de hacerla pedazos,
y en efecto, tal como el vagabundo lo mencionó antes, no podía usar su don, ni tampoco reforzar su cuerpo con energía maldita. No sigan obligándome a usar mi don una y otra vez. Intervino Aizaba con un tono cargado de fastidio e impaciencia. Sus ojos ahora se veían diferente y su cabello flotaba detrás de sí. Van a hacer que se me resequen los ojos. Dejen de perder el tiempo. Dicho eso, el héroe desactivó su poder y los liberó a ambos de sus vendas. Sukuna evaluó al profesor con una última mirada analítica. Así que en el futuro tendría que asegurarse de arrancarle los ojos, Ahora libre, Bakugo apretó los puños y desvió su atención de Sukuna hacia Izuku. El peliverde pasó con precaución entre el rubio y el pelirosa, volviendo con los demás y recibiendo sus felicitaciones por lo que acababa de lograr. Después de finalizar las últimas pruebas, en las que el mocoso siguió sin usar su don, el vagabundo proyectó la lista con los resultados de todos. Sukuna dio un vistazo rápido para confirmar que estaba en el primer lugar, no tomándose la molestias de ver quiénes venían luego de él, solo en ver quién sería el expulsado para ver su cara de desesperación y tristeza. Para sorpresa de nadie, el cabeza de brócoli fue el último. Lo de la expulsión fue una mentira. Solo un incentivo para que dieran lo mejor de ustedes. Reveló Aizaba calmadamente, viendo las caras de los alumnos. Una chica de cabello negro corroboró lo dicho por el profesor. El desaliñado héroe continuó, tienen copias del plan de estudio en el salón, no olviden revisarlas antes de que se vayan. Luego de enviar a Izuku a la enfermería, Aizaba se marchó. Sukuna. No puedes hacer eso, punto. Exclamó Iida, poniéndose entre Sukuna y los demás estudiantes que pasaban para cubrirlo. Izuku también miraba con desconcierto cómo el pelirosa se desvestía. Uraraka se cubrió el rostro con ambas manos para evitar mirarlo, con un leve rubor avergonzado en sus mejillas. ¿Por qué no? Punto. Preguntó Sukuna sin mostrar interés, quedándose solo en Baaxars mientras sacaba su pantalón de cambio de su mochila. Es inapropiado e irrespetuoso para el resto de nuestros compañeros y compañeras en la UA, punto. Contestó Iida, aún tratando de cubrirlo para evitar que los que pasaban por ahí no lo vieran semidesnudo. Hay vestidores que puedes utilizar si los necesitas, no tienes que pedir permiso para usarlos. Sukuna movió una mano con desdén, claramente restándole importancia al asunto y finalmente terminó de vestirse completamente. Para mala suerte del hechicero, el trío de mocosos también se dirigían a la estación de trenes. Por lo que terminaron caminando junto a él todo el camino. Un dolor de cabeza. Esa es la frase perfecta que definiría la clase de inglés con el héroe ruidoso del examen práctico. El almuerzo en cambio fue más tolerable, y Sukuna pudo pedir tanta carne de cerdo como quisiera sin tener que preocuparse en gastar demasiado dinero en la cafetería de la UA. Sukuna. Deberías comer más despacio. O podrías terminar atragantándote, punto. Protestó Iida, viendo con cierta preocupación la velocidad con la que el pelirosa devoraba su comida. Izuku y Uraraka también se veían algo desconcertados por el gran particular apetito que tenía el chico. ¿Qué dijiste? Punto. Contestó Sukuna con la boca llena, haciendo que el trío de estudiantes apenas lograra entenderlo. El hechicero tragó y habló. Da igual. ¿Quién les dio permiso de sentarse aquí? Punto. Cuestionó, volviendo a llevarse más comida a la boca. Interactuar con alguno de estos niños no estaba en la lista de cosas que le interesaban, y ellos eran demasiado tontos como para captar la indirecta. Sentándose como si nada en la misma mesa que él a pesar de que alrededor habían varias más que estaban vacías o con poca gente en ellas. Bueno, caminamos juntos a la estación ayer mientras charlábamos. No somos amigos ya, punto. Comentó Uraraka con una sonrisa nerviosa. Sukuna podría jurar que la chica de cabello castaño miró la carne en su plato por más tiempo del necesario, por lo que inclinó su cuerpo ligeramente sobre su comida para cubrirla en caso de que a ella se le ocurriera pedirle un poco. Izuku pensó y comparó la escena como el observar a un animal defendiendo su comida de otros animales carroñeros. Más tarde y durante el inicio de la clase de entrenamiento básico de héroes, Sukuna parecía estar a punto de quedarse dormido sobre su escritorio mientras todos seguían esperando al profesor. Ya estoy, entrando como una persona normal, punto. Exclamó All Might irrumpiendo en el salón de clases. El héroe vestía un traje de héroe bastante particular y llamativo, lo que provocó que algunos de los estudiantes opinaran sobre ello. Al fin,
aquí estaba, justo frente a Sukuna, el héroe y quizás la persona más poderosa de este mundo. Durante su investigación sobre los dones, héroes y villanos, su nombre aparecía constantemente como el indiscutible símbolo de la paz. All Might, el héroe número 1. Un hombre que se encontraba en una liga completamente distinta al del resto, su fuerza, velocidad y resistencia eran inigualables. El hechicero incluso sospechaba que los informes públicos respecto a él no eran capaces de revelar o entender al 100% su capacidad. All Might entonces procedió a explicar rápidamente el objetivo de la clase: hoy tendrán entrenamiento de combate, punto. Anuncio. Y para hacerlo, deberán ponerse estos. El héroe presionó un botón, liberando varios maletines de la pared. Son los trajes de héroes que solicitaron basados en sus dones o preferencias. Una vez que estén listos, diríjanse al campo de entrenamiento beta, punto. Ya era hora. El hechicero no podía esperar a quitarse este ridículo e incómodo uniforme escolar. El peligroso abrió el maletín donde estaba guardado su traje, echando un vistazo rápido para asegurarse de que todo estuviera ahí. Al confirmarlo, comenzó a quitarse la chaqueta. Sukuna. Los vestidores, debes usar los vestidores, punto. Le recriminó Iida con rapidez, entendiendo de inmediato lo que su compañero de clases estaba por hacer. A regañadientes, el peligroso tomó el maletín y se dirigió con el resto de chicos a los vestidores para cambiarse y hacer que el estudiante de lentes dejara de ser una molestia. Rebajarse a vestir algo tan feo como lo que ellos tenían la osadía de llamar trajes. Claro que no. En lugar de eso, decidió pedir y usar algo que le acomodaba más: un kimono blanco con una camiseta negra debajo, un pantalón blanco atado con un cinturón negro y sandalias negras. Dibujo de referencia 21. Dibujo de referencia. El mismo atuendo que alguna vez usó en su pelea contra el hechicero más fuerte de la época moderna, Satoru Goujou. Todos los estudiantes se dirigieron y llegaron al campo de entrenamiento beta. ¿Eres alguna clase de aficionado a la cultura tradicional o algo por el estilo? Punto. Preguntó un chico de cabello rojo, viendo el traje del peligrosa, siendo ignorado por Sukuna. Al resto de la clase 1A también se les hizo curioso, pero decidieron no opinar o pensar tanto al respecto. Después de todo, hasta había una estudiante que prácticamente estaba desnuda debido a su don de invisibilidad. All Might elogió los trajes de los jóvenes, y al notar las referencias en el del cabeza de lechuga, se rió en voz baja para sí mismo comentando lo obvio que era. El héroe explicó las reglas del entrenamiento: los estudiantes formarían equipos y participarían en enfrentamientos al interior de un edificio que simularía ser la base de los villanos, la cual tendría una falsa arma nuclear oculta. Los héroes ganaban si derrotaban a los villanos o recuperaban el arma, y en el caso de los villanos, estos ganaban si protegían el arma o inmovilizaban a los héroes. Al sortearse los equipos, Sukuna no reconocía el nombre de la mayoría, por no decir el de nadie. Solo los recordaba más por sus peculiaridades, así que reconoció al Piernas de Motor, a la que podía hacer flotar cosas, al que podía crear explosiones y al que se lastimaba usar su don una vez que se anunció que ellos serían los primeros equipos en enfrentarse. Sato, que fue el asignado para hacer equipo con Sukuna, intentó acercarse a él para presentarse, pero el peligroso lo ignoró por completo sin darle siquiera una mirada. Solo no me estorbes. Fue lo único que el hechicero dijo antes de dirigirse a la sala de monitoreo con los demás estudiantes para ver la prueba que se estaba por llevar a cabo. El entrenamiento entre el equipo A y D fue como las pruebas físicas del día anterior. Con un Izuku que no usaba su don, pero extrañamente lograba seguirle el ritmo al chico explosivo, al menos con estrategia. El mocoso de pelo verde resultó ser más analítico de lo que Sukuna creyó en un principio, y si a eso se le consideraba la inmensa fuerza que le otorgaba su don, pues entonces tenía como resultado algo que emocionaba mucho al peligrosa por probarlo. La fuerza bruta sin cerebro sería inservible de otra forma. Plus ultra, punto. Exclamaron de la nada tanto el profesor como los estudiantes. Sukuna no estuvo atento a lo que ellos estaban diciendo, así que no supo por qué hicieron y dijeron eso. El hechicero volvió su atención a las pantallas y no la despegó de ahí. Y finalmente, Izuku usó su don, logrando destruir gran parte del interior del edificio y otorgándole la victoria a su equipo en el proceso. Sukuna seguía sin apartarte la vista. Para él, eso era como una pequeña probada de lo que en un futuro podría llegar a disfrutar a plenitud. Y,
a pesar de que no veía el mismo potencial que tanto recalcaban los otros estudiantes en el chico de las explosiones, tenía la intuición de que si lo dejaba crecer lo suficiente, podría llegar a ser un buen postre antes del platillo principal. Izuku fue llevado a la enfermería, y el resto de los participantes del primer enfrentamiento se reunieron con el resto de la clase en la sala de monitoreo para discutir el desempeño que tuvieron en la prueba. El mejor de este entrenamiento fue el joven Iida. Mencionó All Might, haciendo que el peligrosa levantara una ceja ante su declaración. Oye, ¿estás ciego o qué? Preguntó Sukuna, llamando la atención del héroe y de los estudiantes. ¿Acaso viste lo que hizo el mocoso de pelo verde? No tienes que ser un genio para saber que él es el más fuerte de la prueba. Para Rayomen Sukuna, el único sistema que funcionaba y debería existir era la jerarquía del más fuerte. Todos pudimos apreciarlo claramente, joven Sukuna. Respondió All Might, sin perder su característica sonrisa. Díganme, ¿alguno sabe por qué ninguno de los ganadores fue el mejor de esta prueba? Preguntó, volviendo su atención al resto de alumnos. Una chica de cabello negro levantó la mano, comenzando a dar una explicación que hizo a Sukuna rodar los ojos e ignorarla. Mientras tanto, Bakugo se veía extrañamente callado. Cuando el hechicero notó su expresión, sonrió levemente. El rubio parecía estar siendo consumido por la frustración de haber sido superado por alguien a quien siempre consideró inferior. ¡Qué entretenido! Ya que el turno del peliverde había pasado, a Sukuna no le importaban el resto de entrenamientos. Por lo que solo se quedó ahí de pie sin hacer nada, esperando su turno y golpeando su brazo con sus dedos en una muestra de impaciencia. Fue durante y al final del segundo enfrentamiento que algo, o más bien alguien, logró llamarle la atención. Uno de los estudiantes al que menos atención le había prestado, Soto Todoroki. Un don que le permitía crear hielo, de cierta forma le hizo recordar a Uraume. Pero también recordó un poco al cabeza de volcán al comprender que el estudiante de cabello bicolor también era capaz de usar fuego con su lado izquierdo, aunque por algún motivo pareció evitar hacerlo. Sukuna concluyó que en este momento y solo con lo que vio hasta ahora, el chico mitad y mitad era el más fuerte de la clase. Exceptuándose a sí mismo, claro. Quizás esto no fue una pérdida total de tiempo. Ahora pudo identificar a los tres estudiantes que tal vez valían la pena, Izuku, Bakugo y Todoroki. Y tras lo que se sintió como una eternidad, finalmente llegó el turno del rey de las maldiciones. Una vez más, Sato trató de hablar con su compañero para idear algún tipo de estrategia, siendo totalmente en vano. ¿Quieres ser útil? Cuestionó Sukuna, mirando la bomba falsa frente a ellos. No le costaba nada el levantarla por sí mismo, pero si podía ahorrarse el esfuerzo, ¿por qué no hacerlo? Toma esa cosa y ven. Ordenó, saliendo de la habitación y esperando que el adolescente no fuera un inútil e hiciera lo que se le pidió. Al no haber un plan real, Sato decidió hacerlo sin rechistar. Sukuna se dirigió y subió hasta la azotea del edificio, y unos momentos después, Sato atravesó la puerta cargando la bomba. Ponla allí. Volvió a ordenar el peligrosa, señalando al lado contrario y más alejado de la entrada a la azotea. Sato volvió a hacer lo pedido, y esperó nuevas instrucciones que nunca llegaron. Sukuna se apoyó contra las barandillas en los bordes cruzándose de brazos y esperando a que la prueba diera inicio. Desde la sala de monitoreo, los estudiantes miraban las pantallas con confusión al ver que el equipo de villanos no estaban cooperando o haciendo algo productivo, limitándose únicamente a permanecer ahí sin hablar. Además, porque elegirían la azotea en lugar de alguna de las habitaciones. All Might también observaba atentamente cómo sus alumnos. Quería ver de lo que era capaz el mejor estudiante del examen práctico. Kirishima y Zero, el equipo de héroes, comenzaron a buscar la bomba por todo el interior del edificio sin éxito. Estaban algo extrañados de no haberla encontrado, pero el único lugar que les quedaba por revisar antes de que se les acabara el tiempo era la azotea. Ambos subieron las escaleras hacia el lugar y abrieron la puerta, encontrándose cara a cara con la bomba a varios metros frente a ellos y al equipo de villanos. Los dos chicos hicieron una pose de pelea a la par de que preparaban y activaban sus dones. Sus fechorías acaban aquí y ahora, malhechores. Habló el estudiante de cabello rojo, metiéndose en su papel como héroe mientras endurecía sus brazos con su peculiaridad. Sato intentó tomar un pequeño frasco de su cinturón para consumir azúcar y activar su don de igual forma,
pero una cinta envolvió su muñeca y lo detuvo antes de que lograra hacerlo. Lo recuerdo de las pruebas físicas de ayer. Tú aumentabas tu fuerza comiendo dulces. Explicó Sero con una sonrisa, sujetando firmemente la muñeca de Sato con las cintas de su codo. Sero dio un fuerte y rápido jalón a la cinta, atrayendo a Sato hacia ellos para alejarlo de la bomba. Kirishima murmuró una disculpa con antelación antes de saltar y darle un fuerte golpe en el rostro con su puño endurecido, dejando al joven alto y musculoso aturdido. Sero aprovechó eso para envolver completamente a Sato con sus cintas, dejándolo atado y tirado en el suelo. Sato, con la vista algo borrosa a causa del golpe endurecido de Kirishima, miró a su compañero de equipo. El Pelirosa lo miraba en la misma posición de antes, cruzado de brazos y regalándole una expresión de decepción y empatía falsa. ¿No vas a hacer algo para ayudar a tu compañero, villano? Eso no es nada varonil, punto. Exclamó Kirishima, corriendo para alcanzar y capturar la bomba. El hechicero por fin se dignó a dar un paso luego de que el pelirrojo corriera hacia lo que debía proteger. Demasiado tarde para eso, punto. Dijo Sero, usando sus cintas para lanzarlas y atrapar la muñeca del Pelirosa al igual que lo había hecho con Sato. Para sorpresa del chico, al intentar desequilibrar a Sukuna tirando con fuerza de la cinta, sintió como si estuviera tratando de tirar de algo extremadamente arraigado a la tierra. Ninguno de ustedes puede entenderlo. Pensó Sukuna, tomando la cinta que sujetaba su muñeca con una expresión neutral. Mientras no sea alguno de ellos, entonces el resto de ustedes no me interesan. Agregó para sí mismo, con las imágenes de los 3 estudiantes que habían captado su atención en su mente. El hechicero utilizó la misma cinta que envolvía su muñeca, y con una fuerza que tomó totalmente por sorpresa a Sero, lo lanzó en contra de Kirishima antes de que este último pueda llegar a la bomba, provocando que ambos cayeran al suelo. Sukuna cortó la cinta atada a su muñeca y caminó hacia los 2 adolescentes que se estaban poniendo de pie tan rápido como les era posible. No me digan que algún día planeaban enfrentarse a un villano de esta forma, como si fuera divertido. Los débiles no pueden darse el lujo de disfrutar de una pelea. Comentó Sukuna con crueldad. Los 2 aspirantes a héroe pensaron lo mismo, el papel de villano le quedaba como anillo al dedo a este chico. Kirishima endureció sus brazos y se lanzó contra el Pelirosa. Sukuna aprovechó el impulso con el que el estudiante venía y se movió a un lado, tomando su brazo y usando la inercia para arrojarlo hacia la puerta de entrada de la azotea. Al ver que Sukuna le estaba dando la espalda, Sero lanzó más cinta para intentar envolverlo y someterlo, pero el Pelirosa se giró hacia él. Sukuna tomó la cinta y le dio un fuerte jalón que atrajo a Sero hacia sí mismo. Al tenerlo en su rango de golpe, le propinó un codazo directo en el plexo solar, haciendo que el pobre Sero quedara sin aire. El hechicero prosiguió, tomándolo por el cuello y girando sobre su eje para lanzar a Sero contra Kirishima, el cual apenas estaba comenzando a levantarse del suelo solo para terminar cayendo otra vez luego de que Sero chocara contra él. Creí haberte dicho que no me estorbaras. Volvió a hablar Sukuna, acercándose a Sato y levantándolo para arrojarlo bruscamente hacia atrás. El otro integrante del equipo de villanos aterrizó a un lado de la bomba con un quejido de dolor leve. Si eres tan inútil como para no ser capaz de hacer algo tan simple, entonces limítate a mirar en silencio. Kirishima intentó socorrer a su compañero, quien seguía tratando de recuperar el aire después del golpe que había recibido. Sabes, aunque no eres tan agresivo o ruidoso como ese otro sujeto. Dijo Kirishima, haciendo una pausa para volver a mirar al Pelirosa mientras recordaba al rubio explosión que casi mata al chico de pelo verde. Tu tranquilidad es casi tan aterradora. El hechicero no tomó en cuenta sus palabras y caminó hacia ellos. Kirishima se preparó para proteger a su compañero en caso de que tuviera que hacerlo, pero el Pelirosa se detuvo al estar a unos 2 metros de ambos. Pese a las similitudes, el funcionamiento de su don difería con el funcionamiento de su técnica maldita. Mientras que sus antiguos cortes avanzaban en línea recta a través del espacio o en las formas que Sukuna les daba, los cortes que ahora solo podía hacer mediante contacto físico directo eran diferentes, siendo capaces de viajar por medio de una superficie sin problemas, siempre y cuando todo lo que quisiera cortar estuviera conectado entre sí o fuera una estructura completamente individual. Y luego de años de intenso entrenamiento específicamente enfocado a hacer que sus nuevos cortes fueran más fuertes, sumado con la experiencia previa que tenía con ellos, permitían que el hechicero fuera capaz de hacer lo siguiente. Con una expresión de calma, que provocaba más una sensación de nerviosismo que de tranquilidad,
Sukuna se agachó y puso su mano en el hormigón frente a sus pies, y entonces realizó el corte más extenso que había logrado hasta la fecha en este nuevo cuerpo. El corte recorrió el exterior del edificio de la parte superior hasta la inferior con una precisión sombría, y por un momento no pareció suceder nada. Pero luego, el lado del edificio en el que se encontraba el equipo de héroes comenzó a desplomarse hacia atrás, debido a que fue despegado del resto del edificio por el corte de Sukuna. Una gran nube de polvo se levantó cuando la parte rebanada colisionó contra un edificio vecino. Sato, al igual que todos los presentes en la sala de monitoreo, estaba sin palabras. All Might rompió el silencio tan pronto como procesos lo ocurrido. Joven Kirishima. Joven Zero, punto. Exclamó con preocupación a través del intercomunicador, esperando recibir una confirmación del estado en que pudieran encontrarse ambos estudiantes. Fueron casi 10 tensos segundos de espera hasta que el héroe número 1 obtuvo una respuesta. Estamos bien. Avisó Kirishima con la respiración un poco irregular. La nube de polvo se disipó y en las pantallas se pudo ver cómo el pelirrojo había usado su cuerpo endurecido para proteger a Zero de los escombros. Una estrategia rápida que por suerte funcionó, ya que el estudiante de las cintas se veía mayormente intacto, aunque con una que otra herida menor por aquí y por allá. Tanto el profesor como los estudiantes en la sala de monitoreo soltaron un largo suspiro de alivio al ver que no había ocurrido alguna desgracia. Detrás de ellos, Bakugo observaba con incredulidad, llevando su mano hacia su muñeca para frotarla, casi como si estuviera confirmando que seguía ahí. ¿Cómo es que esto era posible? En un solo día había sido superado por 3 personas. 2 de las cuales odiaba admitir que era incapaz de vencer. Y peor aún, uno de esos 2 era el mismo Pelirosa con el que casi tuvo una pelea el día anterior. El mismo idiota que lo tomó por la muñeca y podría habérsela cortado si así lo hubiera querido. Algunos de los miembros de la clase 1 comentaban respecto a su compañero de clases, incluso bromeando nerviosamente de si tan siquiera era humano. El equipo de villanos está descalificado, punto. Anunció All Might por el comunicador. Sato seguía atado y en un estado de shock, sin intentar liberarse de sus ataduras mientras miraba a su compañero de equipo con una extraña mezcla de miedo y respeto. Sukuna activó su comunicador para responder. ¿De qué hablas? No dañe a mi compañero o la bomba. Dijo, protestando falsamente. All Might se aclaró un poco la garganta antes de contestar. Es verdad, pero acabas de destruir tu base por completo. Esa es una estrategia tonta, tanto para los héroes como para los villanos. Explicó el héroe. Esa fue una de las cosas que mencionamos tras el análisis del primer combate. Debes prestar más atención a lo que te rodea, joven Sukuna. Para la suerte de todos, ninguno de los involucrados había terminado gravemente herido, aunque tal vez Sukuna se metió demasiado en su papel de villano. Podría ser que buscaba ser elogiado como el mejor de la prueba al igual que Iida. Eso no excusaba que se le haya ido la mano en ese ataque. Sin embargo, aquellos más atentos notaron que aquello no fue algo improvisado o apresurado. Sukuna hizo ese corte de manera calculada, asegurándose de que el edificio colapsara del lado de los héroes, y dejará el lado en el que él y su compañero se encontraban totalmente intacto. Pero a pesar de ello, ese tipo de actitud no debía ser aplaudida. Por lo que All Might regañó al Pelirosa una vez que regresó a la sala de monitoreo debido a lo imprudente y peligroso de su accionar, intentando sonar lo más autoritario que pudo. Con que así se sentía el cabeza de lechuga todo el tiempo al ser regañado. Sukuna actuó como si estuviera prestando atención y dio una disculpa fingida, que para su suerte fue suficiente para convencer a All Might y al resto de adolescentes de que su intención no había sido la de lastimar a alguien. La clase terminó finalmente, con All Might despidiéndose para ir a ver a Izuku y Zero a la enfermería. Una vez que todos estuvieron de vuelta en el salón, y mientras los demás hablaban, Sukuna se vistió en su ropa casual, volviendo a ser reprochado por Iida. Según el estudiante de lentes, mientras estuvieran dentro de la escuela debían seguir usando el uniforme escolar. Sukuna no le prestó atención, pues la clase ya había terminado desde hace un rato y podía irse, cosa la cual hizo sin pensárselo 2 veces para evitar que el trío de mocosos volviera a acompañarlo a la estación como ayer. Se detuvo afuera de las puertas de la UA, apoyándose contra uno de los muros exteriores para atarse los cordones. Era una molestia hacerlo, preferiría usar sandalias todo el tiempo para no lidiar con este tipo de cosas. Detrás del hechicero se oyeron 2 voces, la del cabeza de brócoli y la del rubio gritón.
Aunque no le interesaba lo que estuvieran diciendo, escucho de igual manera, ya que sus voces llegaban a sus oídos a pesar de que él no quisiera. Y fue ahí cuando Izuku comenzó a hablar de su peculiaridad. El don que tengo, lo recibí de una persona, pero no puedo decirte de quién. Explicó Izuku a Bakugo. Es como un poder prestado que no he dominado, es por eso que estoy entrenando. Pero aún así tuvo que usarlo al final para ganar. El peliverde hizo una pausa antes de concluir, usando más seriedad de la que pretendía. Sé que me falta mucho, pero algún día podré dominar este don y te venceré con mi propio poder. Sukuna se alejó sin tanta prisa como antes, una sonrisa en su rostro ante lo que se le fue revelado sin querer. Bakugo era más escéptico a la idea de que un don pudiera ser transmitido, probablemente no lo creería. Sukuna en cambio sabía que, por lo poco que había visto de la personalidad del mocoso de cabello verde hasta ahora, este no estaba mintiendo al respecto. Izuku Midoriya. Pensó el hechicero. Ese niño parecía volverse más y más interesante cada día, y por el momento su nombre sería el único que recordaría. ¿Con qué más podrás sorprenderme en el futuro, mocoso? Murmuró con un tono más divertido, dirigiéndose con tranquilidad a la estación. Final del capítulo. Si esta historia te gustó, apóyala con un like. Compártela con alguien que ame este universo. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Aquí encontrarás historias nuevas, líneas temporales alternativas y decisiones que nunca verás en la obra original. Activa la campana para que el destino no te deje atrás. Porque lo que viene, cambia todo.